Hola a todos, mi nombre es Ignacio Musi, soy del Departamento de Desarrollo Técnico de Sigma Agro y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo asegurar la eficiencia de tus mezclas. Para comenzar, nos gustaría empezar planteando el logro de una aplicación eficiente para lo que es los manejos agrícolas, plantearlo como un desafío. Esto se debe a que consideramos que es complejo dado la cantidad de variables que uno tiene que estar atento y gestionar para poder lograr llegar a ese objetivo. Para esto es importantísimo que tanto el técnico como el operador estén capacitados constantemente para poder llegar a este objetivo planteado, que es una aplicación agrícola de calidad. Para comenzar, me gustaría que vayamos charlando sobre aquellas herramientas que son o consideramos útiles para tratar de reducir el margen de error y tratar de llegar a esa aplicación eficiente. En primera instancia, nos parece útil y verdad contar que el primer paso para llegar a esta aplicación eficiente es ideal realizar una observación previa del lote, es decir, realizar un monitoreo en el cual yo lo que voy a estar observando es cuáles son las malezas predominantes en el lote, cuáles de ellas tienen resistencias denunciadas actualmente a alguna familia de herbicidas, de cuál tengo mayor predominancia y demás, para luego poder planificar y seleccionar el herbicida o el producto acorde a la situación o el problema que se encuentra en el lote. Por otro lado, y no menos menor, es importantísimo también tener conocimiento de los productos que voy a utilizar. Más específicamente hacemos referencia a lo que se trata a los tipos de formulaciones de los herbicidas. Esto se debe a que, lo vamos a explicar más adelante, conocer el tipo de formulación a nosotros nos permite realizar un segundo paso muy importante, que es realizar un correcto orden de ingreso al tanque a la hora de realizar la mezcla. Existe un orden donde básicamente y de manera sencilla van ingresando desde aquellas formulaciones que son más complejas de solubilizar a las más sencillas. Y por último, y no menos importante, hablamos de la calidad de agua. La calidad de agua es esencial, ya que ante toda mezcla, ya sea cualquiera el problema que estemos abordando, el solvente o el vehículo por el cual nosotros realizamos la aplicación es el agua. Hay que estar atentos a tres características específicas del agua: el pH, la dureza y la turbidez de la misma. Estas tres características van a estar relacionándose con el producto y el principio activo que nosotros seleccionemos, dando como resultado mayor o menor eficiencia en función de las condiciones. Ahora bien, vamos a introducirnos un poco más en uno de los puntos que les mencionaba anteriormente, que es de crucial importancia para comenzar una aplicación de manera correcta y apuntando los cañones hacia el objetivo, que es la aplicación eficiente. Habíamos dicho que es importantísimo tener en cuenta las características de los productos que vamos a utilizar. En este caso hacemos referencia a lo que son los tipos de formulaciones. En este capítulo vamos a hablar de 4 tipos de formulaciones. Si bien existen muchísimas más, creemos que son las más típicas o las formulaciones más comunes a la hora de realizar trabajos a campo para lo que son las aplicaciones. Estas 4 son formulación SL o concentrado soluble, formulaciones WG, gránulos dispersables, formulaciones SC o suspensiones concentradas, formulaciones S o concentradas emulsionables. En el caso de las formulaciones SL o concentrados solubles, decimos que el ingrediente activo es soluble en agua y un ejemplo típico de estos es el glifosato sal-potásica. Por otro lado, tenemos las formulaciones WG, como les comentaba, los gránulos dispersables, donde el ingrediente activo es insoluble en agua, quedando suspendido en el caldo. Un ejemplo típico de esto es la atracina. La formulación SC o suspensión concentrada, el ingrediente activo es insoluble en agua también, quedando suspendido en el caldo. Y un ejemplo típico de esto es la terbutilacina. Y por último, dentro de estos 4, es la formulación EC o concentrados emulsionables. En este caso, el ingrediente activo es insoluble en agua y un detalle no menor, que se relaciona un poco con alguna de las problemáticas y características que teníamos que estar atentos, que mencionábamos al principio, que era la calidad de agua. En este caso, estas formulaciones son hipersensibles a la dureza del agua. Un ejemplo típico, probablemente les pudo haber pasado en algún momento, es el clethodim. El clethodim es un concentrado emulsionable y es hipersensible a la dureza del agua. ¿Qué es lo que sucede acá? Básicamente se genera una inactivación del principio activo del clethodim por la dureza del agua, generando así una aplicación que aparentaría en principio a que no hubiera sucedido o que no hubiera habido control o que hay resistencia, cuando en realidad el problema radica intrínsecamente en el tipo de formulación y la calidad del agua. Ahora bien, ya habiendo aclarado un poco
la introducción que veníamos charlando sobre lo que eran los tipos de formulaciones y cómo podían influir en nuestra calidad en una primera instancia, me gustaría que hablemos un poco sobre qué hacemos referencia cuando hablamos de aplicaciones. ¿Ustedes qué creen? Sencillamente una aplicación es la acción de depositar el principio activo en el blanco. Ese blanco puede ser un insecto, una maleza o una enfermedad fúngica o bacteriana o cualquiera sea la enfermedad que esté atacando nuestro cultivo. ¿En qué consiste básicamente una aplicación? Consiste en diluir, suspender o emulsionar a los principios activos en un líquido, normalmente agua, por eso la importancia, como lo mencionábamos al principio, formando un caldo para su posterior aplicación. ¿Y ustedes qué creen? ¿De qué depende una aplicación efectiva? ¿Cuándo decimos que la aplicación es efectiva? Bueno, anteriormente o generalmente se habla de la cantidad de impactos que se generan sobre ese blanco. Históricamente se habla de eso. Pero ahora bien, la pregunta que nosotros nos hacemos y nos gustaría hacerles también es, ¿qué sucede dentro de esas gotas? ¿Alcanza únicamente con la cantidad de impactos? Bueno, para nosotros y como producto del desarrollo que venimos haciendo como empresa hace ya unos años, venimos capacitándonos y estudiando y entendiendo que no solo alcanza con la cantidad de gotas y la cantidad de impactos sobre ese blanco, sino que también hay que hacer hincapié y prestar atención para maximizar el potencial del herbicida dentro de la gota o del fitoterápico que se esté usando en cuestión. En este caso entonces decimos que además de depender del número de gotas que alcancen ese blanco, necesitamos hablar de una homogeneidad de cobertura de ese blanco con la cantidad de gotas, la persistencia de la gota sobre el organismo blanco para que se ejerza su efecto fitosanitario y, como dijimos entonces, una homogeneidad en cuanto a la carga de principio activo dentro de esa gota. Ahora bien, habiendo definido qué es la eficiencia o qué es una aplicación eficiente, no podemos dejar de lado el marco actual. Es verdad que las malezas y el avance de las mismas y la presión y la gran variedad de malezas hace que nos empuja en realidad a ampliar o aumentar nuestro espectro de acción a partir del aumento de principios activos dentro del tanque. Hablamos de mezclas donde quizás incorporamos más de 2, 3 o 4 principios activos al mismo tiempo. Y es acá a donde se abren las puertas para los escenarios no deseados, donde básicamente encontramos dos tipos de incompatibilidades, las que se ven y las que no se ven, para hacerlo de modo sencillo. Las incompatibilidades que se ven son aquellas que generalmente podemos observar precipitaciones, sólidos, grumos, formación de cremas y demás que van a obstruir el circuito de la máquina aplicadora, ya sea las boquillas, las bombas o los picos pulverizadores. Por el lado de las incompatibilidades que no vemos, tenemos ejemplos de, supongo que les debe haber pasado, mezclas de glifosato salpotásica con 2,4-diamina o glifosato salpotásica con fomesafem, donde lo que está sucediendo realmente dentro del tanque es una inactivación del principio activo justamente por una incompatibilidad de principios activos. Es por esto que es importante resaltar la necesidad de trabajar de manera preventiva. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de nuevas herramientas como agentes compatibilizadores. Entonces, ya logramos entender y esclarificar qué es para nosotros una aplicación efectiva, de qué consta. Pero no podemos dejar de lado una realidad que es lo coyuntural. Las malezas avanzan cada vez más y nuestros lotes se ven cada vez más presionados por diversidad y cantidad de malezas, hecho que nos empuja y nos obliga a aumentar nuestro espectro de acción. ¿De qué manera? Incorporando cada vez más principios activos dentro del tanque. 2, 3, 4, 5. Lo que hay que estar atentos y entender de esta situación es que a medida que aumentamos los principios activos que vamos a mezclar dentro del tanque, aumenta de manera paralela el riesgo de una incompatibilidad, ¿sí? Y acá es donde entramos al escenario totalmente adverso a lo que veníamos charlando. Lo que sería una aplicación no eficiente, sería el motivo por el cual una aplicación deja de ser eficiente. Hablamos de incompatibilidades, que pueden ser físicas o químicas. Yendo a lo sencillo, es una aplicación física es aquella que por generación por solidificación, por formación de cremas, por formación de precipitados o sólidos que quedan en el fondo del tanque, mismo o en la superficie, que no se vuelven a solubilizar, lo que van a hacer es impedir la fluctuación de ese caldo por el tracto de la máquina, o mismo puede ser que comiencen a circular generando tapado de pico, boquillas, bombas, y ocasionando así una pérdida de tiempo y ni hablar una pérdida de dinero. Por otro lado, hablamos de incompatibilidades químicas, como aquellas incompatibilidades que se generan por motivos, valga la redundancia, químicos, es decir, por la inactivación de los principios activos fomentados o originados dentro de lo que es la incompatibilidad de esos dos principios que se están mezclando dentro del tanque.
Es por eso que desde la empresa ya hace unos años venimos trabajando con un compatibilizador de mezclas denominado Alquimia Sigma, donde básicamente lo que buscamos es trabajar de manera preventiva. Es decir, si sabemos que vamos a estar trabajando con más de 2 principios activos dentro del tanque, no esperar o no tratar de trabajar al azar o aleatoriamente a ver si sucede o no sucede el corte. Más aún si yo no tengo en claro la calidad del agua con la que estoy trabajando o las características, como marcábamos al principio, las características de los productos que estoy utilizando. Es importante entonces aferrarse a estas nuevas herramientas y entender que son de vital importancia. De esta manera, lo ideal es trabajar asegurando que tu mezcla suceda, asegurar que la máxima eficiencia biológica de tus herbicidas y de tus mezclas sea real. De esta manera, venimos trabajando hace ya 1 año y medio, entendiendo que este es un tema importante y en el cual hay que innovar y que hay que estar constantemente informados nosotros para poder informarlos a ustedes, técnicos, productores y demás. Estas herramientas son importantes porque vienen a revolucionar y eficientizar, hacer una herramienta, un aliado más para tus aplicaciones y que va a impactar directamente sobre tu sistema productivo. Entonces, para concluir, me parece importante volver a resaltar cuáles son los problemas más destacados que pueden llegar a suceder como consecuencia de la formación de sólidos producto de un corte. Mala distribución en el tanque del equipo, generando una subdosis o sobredosis. Esto se va a ver reflejado en sectores del lote donde justo coincida con la subdosis, vamos a ver como si prácticamente no hubiera sucedido la aplicación del producto, por ende vamos a observar una falta de control. Luego en los lotes donde observemos una sobredosis, vamos a ver justamente situaciones en las cuales quizás nos confundamos con aparente fitotoxicidad o demás. Por otro lado, hablamos de mayor adherencia al rastrojo, lo cual no es algo conveniente para la situación de una aplicación eficiente, ya que esa adherencia no va a permitir, en el caso de los preemergentes, la correcta incorporación al suelo para que puedan cumplir su función biológica. Por último, un mayor tiempo de degradación en el lote, o bien llamado carry-over, generándome una residualidad de un producto por una mala solubilización en la solución del agua, valga la redundancia, generando una resistencia o una persistencia, mejor dicho, en el suelo durante cultivos para los cuales no estaba programado la presencia de ese ingrediente activo. A modo de cierre, me gustaría que repasemos entonces las estrategias y herramientas que fuimos planteando a lo largo del capítulo para que la aplicación que vayas a realizar sea eficiente, que puedas garantizar que ese control que vos estás esperando suceda. Hablamos de capacitación, es importantísimo entonces que el técnico, tanto el técnico como el operario, estén capacitados constantemente, plenamente en contacto con las nuevas herramientas y nuevas noticias que hay al respecto, observación y planificación, para poder uno entender la coyuntura y el marco del problema y en función de eso tomar una decisión. La característica de los herbicidas, porque es quien en primera instancia nos va a permitir realizar una mezcla acorde al orden de ingreso al tanque y evitar así una primera instancia de incompatibilidad. Conocimiento también de las malezas que tengo en el lote, el cultivo que voy a estar trabajando. Por otro lado, la calidad de agua que habíamos dicho, 3 características súper importantes, repetimos, pH, turbidez y dureza. Y además, como veníamos charlando a lo largo del curso, la incorporación de las nuevas herramientas, como ha de ser los compatibilizadores de mezcla, para asegurar que la eficiencia de tu mezcla suceda. Y por último, y no menos importante, y diría que siempre debería realizarse, es la realización de mezclas a escala previo al llenado del tanque. ¿Para qué? Para poder yo detectar a escalas menores, obviamente, un problema de compatibilidad y resolverlo de manera tal que no escale a problemas mayores, repercutiendo así de una manera mucho más grave sobre nuestro sistema productivo. Muchas gracias, espero que les haya sido útil y obviamente los invitamos a ver el resto de los módulos.